La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y también le damos la bienvenida a las personas que a través de la televisión pueden escucharnos y pueden recibir también la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros, les damos la bienvenida y pedimos al Señor que la palabra también en la distancia pueda tocar sus vidas en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 26 dice la Escritura. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre amado, gracias. Bendice esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de aquellas personas que en la distancia, a través de la televisión o el internet, Señor, están con nosotros y escucharán la palabra, o alguna persona la escuchará posteriormente. Pero oramos, Señor, que tu palabra que es vida, tu palabra que es poder, que es martillo que quebranta la roca, Señor, pueda traer también bendición a todos. Lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Leí de una competencia de dibujo, de pintura. ¿A alguno le gusta la pintura? Me refiero al arte, ¿verdad? La pintura. Pintar, dibujar. Un concurso, a ver quién podía plasmar en el lienzo de una pintura el tema de la paz. Hubo uno que dibujó un riachuelo, ¿verdad?, con aguas tranquilas. Hubo otro que dibujó el cielo hermoso con todas las estrellas, todo lo bello del firmamento. Hubo otra persona que también dibujó un momento de tranquilidad, alguien que está totalmente tranquilo, como cuando usted se siente en casa tranquilo, en paz, parecería que nada está sucediendo, aquel rostro de sosiego, de tranquilidad. Pero hubo una cuarta persona que dibujó una tormenta, y en medio de la tormenta, las nubes oscuras, había un nido de un pájaro que estaba, el pájaro estaba asomando, ¿verdad?, su cabeza, y se veía en medio de la tormenta totalmente tranquilo. Ahora, de los cuatro que concursaron, al menos en estas pinturas que les menciono, ¿cuál creen ustedes que ganó en el tema de la paz? ¿El riachuelo, el cielo tachonado de estrellas, o la persona que estaba en su silla tranquilo, en paz, o el pájaro cuyo nido se movía amenazado por la tormenta? Pues le cuento que el número 4, porque realmente, hermanos, cuando hablamos, y ese es el tema que quiero compartir con ustedes, cuando hablamos de la paz de Dios, en el ámbito secular se dice que la paz es simplemente ausencia de conflictos. O sea, que la paz de la cual se habla en los foros políticos, de los que hablan los presidentes, lo que hablan los pactos que se hacen entre los gobiernos del mundo, conciben la paz simplemente como ausencia de conflicto. Otro de las definiciones que tenemos en la paz en el ámbito secular es vivir relajados, vivir sin ninguna preocupación. Y parecería que esto es en sí el significado de la paz. Pero quiero decirles que en la Biblia
El significado de paz va mucho más allá de no tener un conflicto, va mucho más allá de vivir una vida tranquila, relajada, una vida sin mayores dificultades. Quiero decirles que en la Biblia la paz, que viene del hebreo shalom, significa estar entero, estar completo y estar seguro a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Eso es en realidad la paz. La paz de Dios es estar entero, completo, seguro a pesar de las circunstancias que nos rodeen, que pueden ser como en el caso de ese cuadro, de ese pajarito que está en medio de la tormenta, pero su nido se mueve, pero está seguro en él. Y así, hermanos, en la vida tenemos diferentes circunstancias que amenazan nuestra vida, pero cuando la paz de Dios está en nuestro corazón, estaremos seguros, estaremos tranquilos, estaremos, hermanos, con esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. En primer lugar, quiero que ahondemos un poquito lo que la Biblia nos habla acerca de la paz de Dios. La palabra del Antiguo Testamento es shalom. Y se usa, hermanos, con mucha frecuencia en la Escritura. Hay muchas figuras que hablan de la paz de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los capítulos que encontramos en la Escritura es el Salmo 91. ¿Cuántos han oído el Salmo 91? Algunos dirán, sí, yo lo tengo abierto ahí en la entrada de mi casa. Sí, yo lo tengo ahí en un recuadro, ¿verdad? Del Salmo 91. Pero vea qué lindo lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El morar con la seguridad, con la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios es mi protector, que Dios es mi fortaleza, que Dios es el que cuida de mi vida. A pesar, hermano, de las dificultades, de las situaciones adversas, eso es paz. Cuando usted está en medio del conflicto, pero usted está seguro que su vida está realmente segura en Dios, eso significa paz, la paz de Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra similar que se traduce como paz y es la palabra eirene. O sea que todas las personas que se llaman Irenes, viene la palabra, el nombre Irene viene de paz, de la raíz de la palabra griega eirene, que significa paz. En Gálatas 5, versículo 22 dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Es decir que la paz es el resultado, hermano, de la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de cada persona. Cuando usted abre su corazón a Cristo, cuando usted recibe el amor de Dios a través de la persona de Cristo, cuando usted hace a Cristo el Señor y Salvador de su vida, Efesios 1:13, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y Él trae, hermano, a nuestra vida muchas bendiciones. El Espíritu Santo trae muchas bendiciones a nuestra vida. Y dentro de esas bendiciones que Él trae cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es el amor de Dios, pero también la paz de Dios. Es por eso que hay una notable diferencia entre la paz según Dios y la paz según el mundo secular. Porque la paz de Dios, hermanos, es fruto del amor. Es resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, su paz también estará con nosotros. En la carta de Pablo a los romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 15. Vea lo que la palabra de Dios dice en relación a la paz de Dios en nuestro corazón. Romanos 15, versículo 13, dice la Escritura, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vea qué lindo lo que Pablo le está hablando aquí a la iglesia. Dice que el Dios de esperanza os llene de dos cosas. Primero dice de gozo y segundo de paz. Porque el gozo y la paz son frutos del Espíritu, como hemos leído ahí en Gálatas 5:22. Hay gozo, hermanos, cuando hay paz. No digo cuando no tenemos problemas, pero cuando el gozo de Dios está en nuestra vida y la paz de Dios está en nuestra vida, a pesar de los problemas. Usted puede estar enfermo, usted puede estar amenazado, usted puede tener dificultades en su matrimonio, en su trabajo, usted puede sentir, hermanos, esa presión de las tinieblas alrededor de su vida, pero si la paz y el gozo del Espíritu está en su corazón, usted va a estar tranquilo. Usted va a estar, como dice David, confiado en la gracia de Dios, porque el amor y la paz de Dios opera, hermanos, en el corazón de los siervos de Dios. En el versículo 33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Quiere decir que el Dios a quien usted y yo servimos, el Dios a quien usted y yo adoramos, dice, es un Dios de paz. No es un Dios de guerra. No es un Dios de destrucción. No es un Dios que aborrece al hombre, sino que es un Dios de amor, es un Dios de paz. Un Dios que trae, hermanos, lo mejor para nuestra vida. Y sabe que el agente de esta paz, como le hemos leído aquí volviendo a Juan 14, en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae, el agente de la paz de Dios es el Espíritu de Dios. Pero también la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. En el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí hay varios nombres que le atribuyen proféticamente a Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que el agente, hermanos, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, de esta paz de Dios que nos hace estar seguros aún en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, es el Espíritu de Dios y Jesús, que es el príncipe de paz. Es por eso que cuando le damos entrada a Cristo en nuestro corazón, hermano, nuestra vida se pacifica. Todos aquellos, lo vamos a ilustrar de esta manera: todo aquel desorden de nuestra vida, todo aquel caos de nuestra vida, como la Biblia dice allá en Génesis 1:2, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada, dice, y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo ante el caos que menciona la Biblia? Todo lo puso en orden, hermano. Y así es cuando Cristo y su paz viene a nuestro corazón, todo Él lo pone en orden. Todo el fracaso se convierte, amados hermanos, en un plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Toda la oscuridad, las tinieblas que cubren el corazón se llenan de la luz de Dios. Toda la desesperanza que hay en el corazón del hombre, cuando la paz de Cristo viene al corazón, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, todo viene a la luz y a la tranquilidad. La paz de Dios es requerida o percibida, ¿sabe cuándo? Cuando estamos pasando tiempos difíciles. Cuando usted está viviendo una vida sin problemas, es difícil detectar la paz de Dios en el corazón. Porque digo que la paz de Dios no es no tener conflictos, sino la seguridad de nuestra vida en Dios.
Pero resulta que la paz, paradójicamente, en la vida cristiana, la percibimos más en los tiempos difíciles. Es por eso que el Señor Jesús, en esta porción de la palabra que hemos leído, dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. Y luego añade y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16 de este mismo evangelio, en el versículo 32, leamos lo que dice ahí la palabra: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿A qué momento se refería Cristo? El momento cuando, ahí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, llegarían los emisarios del sumo sacerdote acompañados de la autoridad romana para tomar preso a Jesús. Como había estado ya predicho por los profetas, habían ahí entre ellos los discípulos que habían acompañado a Jesús durante 3 años y medio, y entre ellos uno llamado Pedro, que le había prometido al Señor no dejarlo e ir con él hasta las últimas consecuencias como discípulo. Pero ustedes saben la historia, que cuando estos emisarios del sacerdote llegan con armas para apresar a Jesús, todos huyeron, hermano. Aún Pedro, que le había dicho al Señor: Señor, voy a morir contigo y no te voy a dejar, pero se acobardó a última hora, hermano, y lo abandonó, y todos le abandonaron. Pero mire, este versículo 32 nos dice que a pesar de la circunstancia adversa en la que Jesús se encontró en ese momento, por un lado con las personas que llegaron a tomarlo preso, y por otro lado a sus amados discípulos que lo abandonaron, se quedó solo. Pero sabe una cosa interesante aquí, hermanos, de este versículo, es que Jesús no perdió la paz. Amén. Él estaba tranquilo. Él dice: bueno, todos se fueron, todos me abandonaron, aún Pedrito, que me dijo que no me iba a dejar, se fue, pero dice: el Padre está conmigo, gloria al Señor. ¿Sabe, hermanos, que esa es paz? Esa es la paz de Dios. Cuando todos le abandonan, cuando usted ve todo oscuro, cuando entra en un callejón sin salida, como dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, en otras palabras, aunque esté completamente vulnerable a los problemas que me rodean, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de la misma manera, amados hermanos, en medio de ese momento oscuro en la vida de Jesús, dice él: mi Padre está conmigo. Y eso es paz. Cuando usted, hermanos, solamente tiene a Dios en quien apoyarse, eso es paz. Tener la seguridad de su gracia. Y en el versículo siguiente dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué tendremos en el mundo? En el mundo, dice, tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado hermano, en nuestro caminar diario, qué lindo sería encontrar todo bonito, todo perfecto, 0 problemas, 0 tribulaciones. Pero la realidad no es esa, hermano. Todos aquí estamos conscientes que la realidad de la vida no es 0 problemas. ¿Sabe cuándo vamos a tener 0 problemas? Cuando estemos en el cielo. Amén. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá separación. ¿Cuántos nos queremos ir al cielo? Ahí los amenes bajan, ¿verdad? Todos queremos la perfección del cielo, pero ninguno nos queremos morir, hermano. Queremos estar vivos todavía. Pero vea qué lindo lo que dice la palabra. Dice Jesús: aunque estés solo, aunque estés en medio de una tribulación en el mundo, confiad, porque yo he vencido al mundo.
Y realmente eso es la paz. La paz es tener la certeza del amor de Dios, tener la seguridad del cuidado de Dios, tener la seguridad de que Dios está conmigo, no importa, hermanos, el momento difícil que debo de atravesar en la vida. Eso es paz. Y sabe que uno de los efectos inmediatos de la paz de Dios en nuestro corazón es la ausencia del temor. Cuando hay temor en el corazón, aun cuando digamos que somos cristianos, pero si hay temor en nuestra vida, hermanos, es porque no estamos caminando en la paz de Dios. Dice el Salmo 46, vamos a ir de nuevo al Antiguo Testamento. En el Salmo 46 y versículo 1, David declaró esta palabra: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, es decir, a causa de un Dios que es fortaleza mía, un Dios que me auxilia en las tribulaciones, a causa de eso, dice, no temeremos. Cuando estamos caminando, hermanos, con la fe en el Señor, con su presencia que nos está acompañando en nuestra vida cotidiana, usted lo va a poder evidenciar en su vida cuando no hay miedo, cuando no hay temor. Estamos, mis hermanos, por los problemas que abaten al mundo entero. Parece que uno de los problemas más serios que tiene la humanidad es el miedo, es el temor. Tenemos temor, muchas veces el temor lo que hace es, hermanos, privarnos de poder desarrollarnos en la vida, porque tenemos temor. Hay muchos temores: temor a la muerte, temor a que me hagan daño, temor a no salir adelante, temor al fracaso. Y hay tantas cosas que nos atemorizan. Pero vea, cuando usted y yo estamos confiados en la gracia de Dios, dice la palabra, entonces no temeremos, aun cuando la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Volviendo aquí al Salmo 91, leímos el versículo 1, pero ¿cuáles son los efectos, hermanos, cuando usted y yo estamos confiados, viviendo bajo la sombra de la presencia de Dios en nuestra vida? Versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y cuando estamos confiando en Él, porque su paz está en nuestro corazón, hermano, dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Y el versículo 5 dice: no temerás de la oscuridad, no temerás de las amenazas sobre tu vida, no temerás de que no podrás salir adelante con mi ayuda, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Cuando salimos nosotros, hermanos, adelante en nuestra vida, cuando la paz de Dios está en nuestro corazón, lo que sucede es que no habrá temor en nuestra vida, porque estamos caminando en la seguridad de Dios. Amados hermanos, Dios tiene un plan para usted y para mí. Dios tiene trazado lo que Él va a hacer con nuestra vida. Él sabe, hermanos, nuestro principio y también sabe nuestro final. Él conoce, hermanos, todo el camino que usted y yo vamos a transitar en la vida, y Él se ha comprometido en guardar nuestra vida. Eso es paz. Cuando usted y yo podemos confiar, hermanos, que Dios está caminando con nosotros. En segundo lugar, quiero hacer algunas aplicaciones de lo que la Biblia dice de la paz de Dios en nuestra vida. Primero, en Romanos 5:1, dijo el apóstol Pablo:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano nacemos, hermanos, en conflicto con Dios. Todo ser humano nacemos como enemigos de Dios. Y es por eso que es necesario que cada persona de manera particular haga la paz con Dios. Leía por ahí que cuando una persona no tiene paz en su vida personal, vive en conflicto y en pleito con todo lo que le rodea. A veces, hermano, nuestro corazón está turbado y a veces fácilmente es echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al cónyuge, echarle la culpa al hijo, al gobierno, echarle la culpa a las situaciones que nos rodean. Pero realmente cuando no estamos viviendo en la paz de Dios, vamos a tener conflicto, hermano, externo. Entonces dice el apóstol Pablo que es necesario que nosotros hagamos la paz con Dios. ¿Y cómo hacemos la paz con Dios? Cuando creemos en aquel que fue enviado para traernos la paz. Cuando creemos en aquel que es el príncipe de paz. Cuando le abrimos el corazón, hermanos, como lo abrió Jerusalén. Recuerdan, esta semana estudiaremos ese pasaje de Mateo, cuando Jerusalén se abrió a la entrada del príncipe de paz montado sobre un pollino, cumpliendo una profecía bíblica, que el príncipe de paz entraría a la ciudad de Jerusalén proféticamente para mencionar, para declarar, hermanos, la paz, no solamente para Jerusalén, sino para todo el mundo. Cuando le abrimos el corazón a Cristo, entonces hacemos la paz con Dios. Sobre este mismo tema nos habla en la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 5, por favor, vaya ahí conmigo. Dice la Escritura, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién fue el que nos reconcilió? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vea cómo sucedió la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo fue que Dios hizo la paz con el hombre? Lo hizo a través del sacrificio de su Hijo. Es por eso que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar el pecado. Por eso decía Pablo, si alguno es justificado por la fe en Cristo, dice, tendrá paz para con Dios. Y realmente, hermanos, cuando llegamos a obtener la paz en nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo, nuestra vida, ahora sí, el esposo puede amar a la esposa. Ahora sí, la esposa puede amar. Ahora sí podemos amar al hijo. Ahora sí podemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Quién es capaz de amar al enemigo? ¿Quién es capaz de amar a aquella persona que le aborrece? A aquella persona que le quiere hacer daño, que procura hacerle daño. Hermanos, solamente aquellos que han recibido la paz de Dios en su corazón podemos realmente amar, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho un cambio poderoso en nuestras vidas y ha traído la paz de Dios. Por eso, la paz, cuando viene a nuestro corazón, la presencia de Dios, haciendo la paz con Dios, podemos sentir paz interna. Ya no le vamos a echar la culpa a los demás de lo que nos pasa. Ahora sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso
de caminar en paz con Dios y vamos a tener paz con los demás. Amén. ¿Cómo viene la paz con los demás? ¿Cómo vamos a llegar a ser pacificadores? ¿Quién es un pacificador? Aquel que lleva la paz a otros. Pero ¿cómo vamos a llevar la paz de Dios a otros si nosotros no la tenemos? Pero cuando esa paz viene a nuestra vida por la fe en Cristo, hermanos, ahora sí nos convertimos en pacificadores. Dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Lea ahí conmigo la palabra del Señor. Dijo Jesús, versículo 9. 5:9 de Mateo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los pacificadores? Los que llevan la paz de Cristo a los corazones que están turbados, hermano. Usted y yo hemos sido comisionados por el Señor para llevar la paz de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder llevar la paz de Dios a otros si nosotros mismos no tenemos paz, hermano? Como decía un hermano, ¿verdad? Cuando hablaba de los cristianos que no evidencian la paz de Dios, decía, los que han sido bautizados en limón, decía, porque siempre la cara la andan así un poquito aturrada, así un poco enojado, un poco turbado de corazón. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la paz de Cristo, tenemos el gozo de Cristo. Y si la paz de Cristo está en nuestro corazón, vamos a llevar esa paz. Le vamos a contar al mundo entero, hermanos, que hemos encontrado a un Dios maravilloso que ha cambiado nuestra vida, que ha revolucionado nuestra vida y que queremos que ellos también reciban el amor y la paz de Dios en su corazón. La otra ilustración que encontramos en la Biblia, hermanos, es la paz en medio de las tormentas. En Mateo capítulo 8, versículo 23 encontramos, hay varias escenas de la Biblia en las cuales Jesús se encontró con sus discípulos en medio, hermanos, del mar de Galilea y en medio de tormentas. Pero vea lo que dice la palabra, 8:23 de Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cómo es que puede dormir Jesús, hermanos, en medio del mar turbulento? Físicamente hablando, ¿se puede dormir en medio de un conflicto? Usted puede dormir por la noche sabiendo que tiene un tremendo problema que no sabe cómo solucionarlo. En medio de una tribulación. Pero ¿por qué dormía Jesús en el barco mientras el barco era sacudido de un lugar a otro y la tormenta y el agua que entraba a la embarcación y los vientos que amenazaban darle vuelta a aquella embarcación y romperla en 1000 pedazos? Pero dice la palabra que Jesús dormía. Eso se llama paz, la paz de Dios. La paz de Dios que nos da, hermanos, la seguridad que usted y yo estamos en las manos de Dios, no importa lo que alrededor nuestro esté aconteciendo. Y vea lo que dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y dijo, ¿por qué teméis? Porque el temor, hermanos, es una señal que no estamos caminando en la paz de Dios, en la seguridad de la presencia de Dios y de su cuidado para nuestra vida. Entonces le dice Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó, reprendió los vientos y el mar, y ¿qué dice la palabra? Y se hizo, o sea, el mar se aquietó. El mar, los vientos recios huyeron. Las aguas, hermanos, turbulentas se calmaron y todo se volvió tranquilo. Eso se llama bonanza, ¿verdad? En paz, en tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús, hermanos, tiene control de las tormentas de nuestra vida.
En la vida cristiana vamos a pasar momentos difíciles, a veces nos vamos a enfermar, a veces vamos a tener amenazas que nos rodean, a veces vamos a tener situaciones económicas, hermano, escasez. Vamos a tener una serie de circunstancias que rodeen nuestra vida, que amenazan ahogarnos, que amenazan destruir nuestra vida. Pero hermanos, cuando la paz de Dios se manifiesta en nosotros, sabemos que vamos a pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Que vamos a atravesar, hermanos, la dificultad porque Jesús está con nosotros. Porque Él está al frente, Él está en el timón de nuestra vida. El problema es que muchos, hermanos, no tienen a Cristo como Señor, como aquel que está controlando la vida. Porque nosotros queremos controlar nuestra vida. Y queremos ir donde nosotros queremos ir. Y queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Pero cuando usted y yo le entregamos el timón a Jesús, sabe que Jesús es buen chofer, hermano. Sabe que Jesús no lo va a llevar a estrellarse. Jesús sabe manejar, hermano. Jesús sabe manejar nuestra vida. Jesús sabe conducir nuestra vida. Jesús tiene una brújula que está perfectamente, hermano, diseñada para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Él tiene, hermanos, la seguridad de nuestra vida cuando se la hemos entregado. El profeta Isaías lo dijo de esta manera en el capítulo 43 de su libro. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas. Y ahí una vez más la señal, cuando estamos confiando en Dios y estamos caminando en su paz, no habrá temor. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿De quién es usted, hermano? Dice, mío eres. Amada hermana, si usted se entregó a Cristo, usted le pertenece a Cristo. Amado hermano, si usted se ha entregado a Cristo, le pertenecemos a Él. La iglesia no es de los pastores, hermano. La iglesia no es de la denominación. La iglesia es de Cristo. Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha formado físicamente y espiritualmente también. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos hace nacer para Dios. Él ha hecho una obra poderosa en nuestra vida. Por tanto, no debemos de tener temor, hermano. Versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, o sea, cuando hay peligro, hermano, de ahogarse, dice, yo estaré contigo. Yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos tenido alguna experiencia difícil, ya sea en un río o en el mar, hermano. Yo tuve una experiencia, hermano, terrible en el mar. Ya no, ahí solo me mojo los dedos del pie ahí en la orilla a partir de ese día, hermano. Fíjese, yo no sé nadar, pero entré, tampoco creo que entré demasiado, pero como en el mar así es, hermano. A veces usted puede estar en la orilla, pero una ola fuerte lo puede arrastrar desde la orilla hacia el fondo. Pues mire, ese día vino una de esas olas, hermano. Y yo sentí lo que pasó Jonás. Dice que las olas pasaron sobre él. Dice, estaba este siervo de Dios ahí en las profundidades del mar, hermano, sintiendo la muerte. Yo no tocaba el fondo y sentía que la ola me llevaba, y gracias a Dios que de momento sentí que puse el pie en algo firme y salí corriendo de ahí, hermano. Pero la verdad es que la experiencia para una persona que siente que muere, que se ahoga, es terrible, hermano. Ya pasamos esa experiencia en un momento determinado, pero vea, espiritualmente, cuando usted y yo le hemos entregado la vida a Cristo, cuando usted y yo tenemos a Dios como nuestro Señor, cuando usted y yo tenemos la paz de Dios que gobierna nuestro corazón, dice la palabra que cuando pasemos por las aguas peligrosas, hermanos, de los problemas de la vida, de las tribulaciones, de las circunstancias que usted y yo no podemos superar, que no podemos vencer en nuestra capacidad, dice Dios, ten la seguridad que no te ahogarás. Si pasas por el fuego,
El fuego es otro elemento que puede traer muerte y destrucción a nuestra vida. Pero dice, si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Recuerda usted aquellos 3 jóvenes citados en Daniel, el profeta Daniel? Son lanzados al horno, que era una forma como los reyes, en este caso el rey de Babilonia, desafiaba la fe de aquellos que no creían en el Dios del imperio, en los dioses del imperio. O sea, para desafiar la fe de aquellos que, contrariamente a la fe de los dioses del imperio, se mantenían firmes ante la fe en sus dioses, en este caso en el Dios de los cielos. Vamos a probar si es cierto, si ustedes tienen fe en ese Dios como lo dicen. Y lo tiraron al horno de fuego, dice la palabra, que lo calentaron 7 veces más de lo normal, ¿no? Al grado que cuando las personas iban a lanzar a estos jóvenes a ese horno hirviendo, dice que al quitar la tapa, el mismo poder del fuego los quemó y los mató. Pero finalmente los lanzan al fuego, al horno de fuego, y dice la palabra de Dios, que no eran 3 los que se veían allá dentro del horno, sino que eran 4. Y se preguntaban, pero es que nosotros tiramos 3, o alguno de los señores ahí también se fue adentro, ¿verdad? No, solamente lanzamos 3, pero hay 4. Pero hay una diferencia. Dice, el cuarto es semejante al rostro de los dioses. En otras palabras, era diferente a los demás. Y dice, y los 4 se están moviendo dentro del fuego, del horno. Hermanos, cuando lo sacan, dice la palabra que ni olor a humo tenían las ropas. ¿Sabe por qué? Porque ese cuarto personaje que estaba caminando ahí dentro del horno, ardiendo en fuego, era el mismo Señor, el ángel de Dios, que había descendido para proteger la vida de aquellos que dijeron, creo en el Dios de los cielos y de la tierra, creo que Él tiene control de mi vida, creo que Él es el Dios poderoso que es capaz de iniciar mi vida y de terminarla de manera favorable. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia que aquel que tiene la paz de Dios en su corazón pasará por el agua de la prueba, pero no se ahogará. Pasará por el fuego de la tribulación, de la angustia, de la desesperación por las diferentes circunstancias, pero no se quemará, porque dice Dios, porque tú eres mío. Y hermanos, Dios pone su sello en aquellos que son suyos. El enemigo no puede tocar la vida de aquel que es de Dios hasta donde Dios lo permita. Dios pone un límite. Usted y yo vamos a tener pruebas. Dice la Biblia que Dios no pone pruebas sobre nosotros más allá de lo que usted y yo podamos soportar. Y usted dice, hermano, pero yo no puedo soportar esta prueba. Pero sí la puede soportar, porque la palabra de Dios dice que Él no va a poner sobre usted una prueba que usted no pueda sobrellevar. Pero algo más, dice que juntamente con la prueba Él nos da el escape. Él abre la puerta, hermano, para escapar. Él abre la puerta en ese túnel que parece que no tiene salida, pero Dios siempre tiene una salida. Amados hermanos, la paz de Dios va a ayudarnos a superar cualquier tormenta en la vida, cualquier situación, por muy difícil que sea. A veces la muerte de los seres queridos. Hay personas que todavía, después de años, no han podido superar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Todavía guardan luto en el corazón y les duele aquella experiencia. ¿Qué significa eso? Que no han permitido que la paz de Dios pueda sanar esa herida. Y algunos se enojan con Dios y viven resentidos con Dios por las diferentes circunstancias difíciles que han pasado. Y han pasado los años y no han podido superar eso. ¿Por qué? Porque no han permitido que la paz de Dios pueda sanar su corazón. Pero hermano, ¿sabe? Cuando la paz de Dios está en nuestro corazón,
situaciones como esas las podemos superar. Y podemos decir como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea siempre su nombre glorificado. Y podemos decir, hermanos, como el apóstol Pablo también lo dijo: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que si usted está pasando por algún tipo de tormenta, alguna situación que usted no sabe manejar, déjele el control a Jesús. Porque en medio de la tormenta, Jesús dice: duerme. Es decir, Jesús, que es el dador de la paz de Dios, está ahí para ayudarnos. Pero Él lo que le demandó a los discípulos, ¿qué fue? ¿Qué le dijo? Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que necesitamos para salir adelante en medio de las tormentas? Fe en Dios, fe en el Señor, confiar en Él, seguir confiando en Él a pesar de todo, a pesar de que hemos perdido todo, a pesar de que todo parece oscuro. Pero usted y yo seguimos creyendo, seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando en Él, porque Él no llega tarde y porque Él siempre actúa, hermanos, a nuestro favor. Dice la Biblia que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el Señor toma esas circunstancias, por muy difíciles que sean, hermanos, y las encausa para nuestro desarrollo espiritual. La otra ilustración de la paz de Dios en la Biblia está en Isaías 26, 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora, este pasaje de la Escritura, hermanos, es una profecía que que Isaías declaró acerca de un tiempo muy difícil que pasaría Israel. Ustedes saben que en el orden profético, Isaías habló acerca del cautiverio, es decir, de la esclavitud de Israel en Babilonia, a causa pues del pecado de Israel. Dios los llevó a Babilonia, un tiempo de cautiverio que duró 70 años. El que vio el cautiverio fue el siguiente profeta que menciona la Biblia, que fue Jeremías. Por eso le conoce como el profeta que lloraba mucho, porque en Lamentaciones dice: ya no tengo lágrimas, Señor, se me acabaron las lágrimas del dolor que él vio. Pero el profeta Isaías, mucho tiempo antes, comenzó a anunciar de un tiempo de desierto, de un tiempo de esclavitud, de un tiempo difícil para la nación de Israel. Y hermanos, en medio de ese contexto, de un tiempo de esclavitud, de un tiempo difícil para Israel, él dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y realmente hubo un remanente de los que perseveraron creyendo en Dios, de los que no vieron la esclavitud, aquellos que no se detuvieron, hermanos, para ver la esclavitud en la cual el pueblo estaba, lo que habían perdido, sino que ellos vieron a Dios. No se lamentaron por lo que había pasado, no fueron esclavos del pasado, no estaban viendo hacia atrás, no estaban viendo los escombros, no estaban viendo que habían perdido familia, que habían perdido casas, que habían perdido aún su propia identidad, porque ahora estaban como esclavos en un país extraño. Pero ellos siguieron, dice la palabra, cuyo pensamiento siguió perseverando ¿en quién? En Dios. Y es la forma como usted y yo podemos superar, hermanos, los problemas. Dice que a veces nosotros, aún teniendo un Dios tan bueno, maravilloso, grande, poderoso, milagroso, porque Dios sigue obrando milagros, hermano. Pero ¿sabe por qué no salimos adelante? Porque estamos viendo los escombros, porque somos esclavos del pasado, lo que nos sucedió ayer, y todavía estamos esclavizados en un tiempo,
hermanos, difícil de nuestra vida, veamos a Cristo. Nuestro pensamiento tiene que estar puesto en Dios, porque a ellos Él va a guardar en completa paz. ¿A quiénes? Aquellos cuyo corazón están perseverando en Él, hermano. Aquellos que siguen creyendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él rompe las cadenas, que Él echa fuera a los enemigos, que Él pelea contra nuestros enemigos y nos saca adelante en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Aquellos que perseveran en fe, cuyo corazón persevera en Dios, son aquellos a quienes Dios los va a guardar en completa paz. El Salvador necesita una iglesia, hermanos, una iglesia que vive en completa paz. Hay problemas afuera, hay muerte, hay guerra, hay destrucción, hay escasez, hay inmoralidad, y la sociedad se deteriora, los matrimonios se rompen, las familias, hermanos, parecería que ya no se puede vivir en familia. Eso es el mundo, pero aquellos que perseveramos en Dios, decimos: en Dios sí se puede, Señor. Se puede ser fiel, se puede ser un buen esposo, una buena esposa, una buena familia. Se puede vivir, hermanos, bajo bendición. ¿Por qué? Porque mi mente está perseverando en Dios. Porque mis pensamientos están perseverando en aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que declaró, hermanos, el poder de Dios sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los cristianos. Así que, hermanos, en el desierto podemos tener la paz de Dios y podemos salir adelante en medio de la adversidad. La otra ilustración con la que voy a terminar, porque ya el tiempo nos avanzó, en el Salmo número 3. Las batallas. ¿Cómo se puede tener paz en medio de una batalla, hermano? David dijo, y el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él. En otras palabras, David, se terminó tu vida. Ya no tienes forma de escapar de la ruina. Y fíjese que faltaría tiempo para hablarles del trasfondo de este salmo. Pero este salmo tiene que ver con un momento muy, pero muy crítico para David, cuando su propio hijo quiso darle golpe de estado en el reino. Se rebeló contra él, violó a sus mujeres, puso en descrédito, avergonzó a su padre públicamente, hermanos, a través de esta actitud, de estas acciones que él tomó. Y David tuvo que huir, siendo él el rey, para no pelear contra su propio hijo y matarlo. Él tuvo que huir y su hijo se ensañó en el reino. Entonces David dice, Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, mis enemigos. Porque no estaba hablando David, hermanos, de los soldados que se habían rebelado o confabulado con su hijo que le dio golpe de estado, sino que él estaba hablando de los demonios que operan en todas estas cosas. Pero él dice, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Porque en medio de la batalla, hermanos, sean estos demonios o personas que puedan ser instrumentos de los demonios para acosarle, para mortificarle, para tratar de destruirle. Y muchas veces el diablo viene a nuestro oído, como fue con David, para decirnos, todo está perdido, ya no se puede solucionar este problema, ya no hay respuesta. Pero David dice, porque su mente y su corazón estaban puestos en ese Dios todopoderoso, él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y efectivamente, hermano, la historia declara que quien fue derrotado fue su hijo y recibió las mismas consecuencias de su pecado. Pero David fue restaurado. David regresó a Jerusalén y siguió siendo rey por muchos años más. ¿Por qué? Porque Dios levantó su cabeza. Amados hermanos, hay momentos que nos vamos a ver abatidos en medio de batallas, en medio de los enemigos que acosan nuestra vida.
Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el nombre de Jesús, hermanos, en esta mañana nos vamos a levantar en fe, creyendo que nuestra vida está segura en Dios. Y que no importa cuál sea, hermano, la situación o la batalla que estamos viviendo, Dios nos sostendrá con su mano poderosa para que usted y yo avancemos hacia los grandes propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Les pido que se pongan de pie y oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, esta mañana para darte gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que trae tu presencia a nuestras vidas. Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las amenazas, podemos confiar, Señor, de que contigo saldremos adelante. Señor, tú conoces las batallas que cada uno de los que estamos aquí estamos librando en diferentes áreas de la vida. Pero no estamos vencidos, porque tú eres el que nos sostiene, Señor. Vamos a pasar en medio de la tormenta, pero no nos anegaremos. Pasaremos en medio del fuego destructor, pero no nos quemaremos. Es decir, que cumpliremos tu propósito. Tú nos sacarás adelante en medio de esa batalla, en medio de esa necesidad, en medio de ese problema, de ese conflicto, porque no hay problema que sea más grande que tú. Tú eres el Señor, el soberano, que tienes la vida de cada uno, Señor, en tus manos. Tienes la vida de cada uno de tus hijos. Tu palabra dice que los conoces por nombre y los llamas por nombre. Nuestra vida, Señor, está segura. Nuestra vida está totalmente segura en ti. Gracias, Señor. Danos esa paz, oh Dios, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio, Señor, de la adversidad. Dígale: Señor, dame tu paz en medio de esta batalla que libro hoy. Dame tu paz en medio, Señor, de las amenazas que rodean mi vida. Dame tu paz, Señor, oh Padre, en medio de esta enfermedad, porque yo sé que tú eres sanador, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi sustentador, que tú eres mi escudo, que tú eres mi fortaleza, que tú eres la esperanza, mi castillo firme. Señor, en ti tenemos asegurada la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que esa seguridad de que tú estás conmigo nos ayude a enfrentar lo oscuro de la prueba, sabiendo, Señor, que tú nos das la salida, que tú nos das la respuesta, Señor, a mi necesidad. Hermanos, mientras ustedes oran, queremos hacer un llamado para los que estamos aquí, los que nos ven por la televisión. Si hay aquí alguna persona que todavía no le ha dicho a Cristo: ven a mi corazón, te entrego mi vida, hoy hay una oportunidad para que usted lo pueda hacer. ¿Habrá alguien que quiera hoy decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida, te la entrego? Te la entrego con todas mis luchas, con todas mis batallas, con todo, Señor, mis tormentas. Aquí te entrego mi vida. ¿Habrá alguien que quiera hoy levantar su mano con valentía y decir: yo le entrego mi vida a Jesús, yo le entrego mi corazón a Cristo? Si usted nunca lo ha hecho, el Señor lo está
desafiando. Para que usted desafíe las tormentas de su vida, tiene que decirle sí a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle, dedicarle su vida a Jesús? Levante sus manos y su corazón también para recibirlo. Las personas que están a través de la televisión, quiero también hacerles la invitación. Si hay ahí donde nos ve, su corazón se abre para recibir a Cristo, haga esta oración conmigo. Y si hay alguna persona aquí entre nosotros que quiera hacer esta oración para recibir a Cristo, para reconciliarse, hágalo. Digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Pero este día, Señor, creo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme la vida eterna, para perdonar todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Siéntate en el control de mi vida, Jesús. Gracias por amarme, gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por darme la vida eterna que tú has prometido para mí. Señor, te entrego cada tormenta de mi vida. Te entrego cada desafío, cada problema, cada amenaza que me rodea. Señor, te la entrego a ti. Hazte cargo tú, Señor, de cada una de mis batallas, de cada una de mis luchas, de mis temores, de mis angustias. Señor Jesús, que tu paz, Señor, sea en mi corazón. Que huya el temor. Huye el temor de mi corazón. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera el miedo, echamos fuera el temor, echamos fuera la angustia de nuestro corazón. Porque en nuestro corazón gobierna Jesús. Gracias, Señor amado. Oh Señor, guarda tu iglesia. Despídenos en tu paz, Señor, y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Tenemos que terminar el culto, pero que la paz del Señor esté con ustedes. Y les esperamos también en los servicios de la semana. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.